es importante empezar a tratar un poco este tema, sobre todo porque es un tema que de repente no está en la cabeza de todos, o sea, no está como en el camino que cada uno se imagina, el tema de que realidad virtual y BIM están relacionados de manera bastante cercana. Bueno, el título de la charla ya lo saben, reducir la movilidad, ¿sí? Que es un tema importante en los días por los que estamos pasando. ¿Sí? La posibilidad de que la obra visite al arquitecto está presente ya desde hace algunos años. Yo en mi estudio de realidad virtual, en SimDesign, venimos trabajando desde el año 2014 aproximadamente, sí, 2014-2015, ¿sí? Cuando empezaron a aparecer los primeros dispositivos de acceso público, por decirlo de alguna manera, no público, pero de acceso generalizado. ¿Sí? Entonces, como ya hemos recorrido un cierto camino, quería compartirles un poco, no solamente algunos puntos de vista, sino también algunas herramientas que me parece que pueden ser muy útiles para muchos y que puede que no estén en la cabeza de todos. Para empezar, hay una frase que dijo Zuckerberg hace ya unos cuantos años, ¿sí? No sé si todos saben, pero en realidad Facebook es una de las empresas que más está invirtiendo en lo que tiene que ver con realidad virtual hoy en día. ¿Sí? Zuckerberg está convencido de que la realidad virtual va a ser un medio clave de comunicación en el plazo relativamente corto. ¿Sí? Y él hace un tiempo dijo esta frase, ¿sí? Que la realidad virtual en una época había sido un sueño de ciencia ficción, como Internet, como las computadoras personales y los teléfonos inteligentes, y que ese futuro teníamos la oportunidad de construirlo juntos, ¿sí? Que la realidad virtual, esto creo que fue alrededor del año 2015, más o menos, que fue cuando Facebook compró Oculus, la empresa principal que desarrollaba dispositivos de realidad virtual. Sin embargo, han pasado 6 años, ¿sí? Y cada vez hay más gente escéptica en lo que tiene que ver con realidad virtual, ¿sí? Porque la realidad virtual en ningún momento terminó de explotar, ¿sí? Entonces hay mucha gente, como la muchacha de la derecha, ¿sí? que no está convencida, ¿sí? Empezaron a aparecer cuestionamientos, empezaron a aparecer dudas de si esta tecnología era una cosa que podía tener andamiento, o era una cosa, un capricho tecnológico que había aparecido en un momento, y como que no, en principio, podía no tener ningún andamiento real, ¿sí? O ningún andamiento de cierta escala. Por eso, una de las cosas que me interesa en esta primer parte de la charla, ¿sí? Es derribar algunos mitos, ¿sí? Hay muchos, si ustedes se ponen a investigar acerca de lo que tiene que ver con realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, ¿no? Que son las diferentes áreas en las que se separa la realidad extendida, seguramente van a encontrarse con artículos de gente que opina. Vieron que ahora está muy de moda que la gente opine, incluso hasta lo que no sabe, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos viendo en programas de televisión gente que opina de temas para lo que en realidad no está muy autorizado a opinar, ¿sí? Entonces es importante poner en perspectiva las afirmaciones a veces medio ruidosas, pero que no tienen mucho fondo, ¿sí? A nivel periodístico incluso nos está pasando eso, ¿no? O sea, hay mucho ruido de cosas y al final a uno le cuesta ver qué es lo que efectivamente se puede sacar en limpio de todo ese ruido que anda por ahí y que uno, si no analiza de manera medio crítica, al final se termina quedando sin nada. Dentro de estos mitos, ¿sí? Vamos a nombrar algunos puntos, ¿sí? De afirmaciones que se hacen o que en algún momento se hicieron sobre la realidad virtual y que conviene poner en perspectiva. Capaz que muchos de ustedes pasaron o leyeron algo relacionado con esto, o de repente se decidieron a entrar o se decidieron a no meterse en el mundo de la realidad virtual. Por las estadísticas que me compartió Fernando sobre las inscripciones a la charla, había muchos de los inscriptos que todavía no habían probado. De hecho estaban en un 50%, ¿no? El 50% había probado dispositivos de realidad virtual y el 50% no lo había hecho, ¿sí? Obviamente a los que no lo hicieron
les recomiendo que lo hagan, ¿tá? Porque por mucho que yo les pueda explicar acá y por mucho que ustedes me puedan preguntar y que podamos intercambiar, transferir la experiencia es imposible, ¿sí? La realidad virtual es solo para juegos, ¿no? Eso es algo que está en la cabeza de mucha gente, ¿tá? O sea, está bueno, matás bichos, matás extraterrestres, matás zombies, o jugás al Fruit Ninja, pero en realidad virtual, o le disparás a naves espaciales, ¿no? Y es divertido, y bueno, y hasta ahí se queda, ¿tá? Es algo como específicamente enfocado a un nicho específico de jugadores. Eso en realidad no es verdad, ¿sí? O sea, hay muchas de estas aseveraciones que son ciertas, otras que son ciertas a la mitad y otras que hay que poner un poco más en perspectiva, ¿tá? Lo de que es solo para juegos, y no, capaz que es por un tema de que normalmente la gente que juega juegos está más dispuesta a incorporar herramientas nuevas y ese tipo de cosas, pero en realidad la realidad virtual tiene muchísimo para aportar en muchas áreas distintas, ¿sí? Hay muchos aportes relacionados con el tratamiento de personas que hay que tratar de manera invasiva, ¿no? Personas con una condición médica o con quemaduras, ese tipo de cosas, y que hay que tratarlas de alguna forma, aliviar, ¿sí? el mal momento que pasan, y la realidad virtual puede servir para eso. Tiene aplicaciones médicas, tiene aplicaciones en el campo de la educación, en el campo de la arquitectura, ni que hablar, ¿no? Tiene también muchas aplicaciones que pueden ser muy interesantes y no solamente ser un tema cosmético, ¿sí? O sea que lo de la realidad virtual es solo para juegos, es una de las más fáciles, de los mitos más fáciles de derrumbar de estos que vamos a estar comentando hoy. Capaz que a alguno de ustedes se le ocurra alguno más para plantear, y lo pueden plantear y lo comentamos, porque eso es parte de la intención de estas charlas. La realidad virtual no tiene una killer app, ¿sí? Killer app es lo que muchas veces la gente que opina sobre estos temas le dice a las aplicaciones que son así de consumo súper masivo, ¿no? O sea, lo que fue en su momento WhatsApp, o lo que son esas aplicaciones en que todo el mundo, ¿no? Es como una explosión y todo el mundo se las pone a consumir. Eso con la realidad virtual no ha pasado. Esa afirmación es cierta, ¿tá? O sea, por diferentes razones no hay una aplicación que sea universal, ¿tá? Pero eso no quita el valor que esta tecnología tiene para un montón de otras áreas, ¿sí? Entonces es una afirmación que es cierta, pero que no llega a ningún lado en realidad, ¿sí? Porque de todas formas hay muchos aportes que pueden ser muy significativos, aunque no sea algo de uso masivo. Está enganchado un poco con el tema de la escalabilidad, ¿tá? Que una herramienta que se usa con realidad virtual se pueda escalar a un consumo masivo, comparable a lo que se puede hablar de lo que es el uso de las impresoras 3D, y es medio imposible de lograr, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad hay muchos dispositivos distintos que funcionan de manera distinta y que tienen sus propias aplicaciones, ¿sí? Entonces, lo de que la escalabilidad es un problema es cierto, ¿sí? Pero al igual que lo del caso anterior, ¿sí? y enganchado con lo que viene a continuación, que es el tema de agregar valor, ¿sí? de que lo que tengamos generado con nuestro proyecto, con nuestra aplicación de realidad virtual, le sea algo decisivo para muchas personas. Capaz que no el mismo producto es importante para muchas personas, pero es lo suficientemente importante para un grupo significativo de personas como para que de todas maneras sea valioso, ¿sí? O sea, vieron que en el mundo del emprendedurismo hay mucho como encandilamiento con el tema de los productos que son súper escalables y que le agregan valor a todo el mundo y que se pueden masificar muchísimo, pero eso en realidad es imposible aplicarlo a todas las empresas y a todos los modelos de negocio, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque simplemente, ¿no? O sea, uno podría decir, bueno, ¿y qué es algo súper escalable y súper masivo y que le puede llegar a un montón de personas? Y bueno, nos ponemos a fabricar empanadas, ¿no? O sea, eso sabemos que todo el mundo, salvo la gente que tenga problemas con la tolerancia a la harina y ese tipo de cosas, después es algo que se puede masificar muy fácilmente. Pero estos productos que son para situaciones más específicas, es muy difícil tratarlos con el molde de algo que realmente puede ser masivo. Entonces hay que poner, si bien todas estas afirmaciones pueden ser hasta cierto punto ciertas, hay que ponerlas un poco en perspectiva, ¿sí? Después viene la parte de la incomodidad de los dispositivos y de la resolución.
incomodidad porque algunos de estos dispositivos son pesados, hay que conectarlos a computadoras y son un poco complejos de manejar, ¿sí? O sea, pueden generar una cierta fatiga en el usuario, lo cual en algunos casos también es cierto, ¿sí? Pero dependiendo de cuál sea el problema que queramos resolver y cuál sea el público al que queremos llegar, ¿no? Y durante el lapso de tiempo que queramos usar nuestro desarrollo, ¿sí? No necesariamente, o sea, el aporte que la tecnología tiene para hacer puede ser más significativo y compensar el hecho de un dispositivo eventualmente incómodo, ¿sí? De todas maneras, los dispositivos más recientes prácticamente no generan estas situaciones, ¿no? De gente que se marea y ese tipo de cosas, es muy, muy difícil que pase. En cuanto a la resolución, una de las cosas que históricamente se le reprocha a los dispositivos de realidad virtual, y esto es como enfocándonos específicamente en el dispositivo, es que todavía la cantidad de píxeles que estos aparatos permiten, ¿sí? No nos permite que se vea de forma completamente real, o sea, no tenemos la misma nitidez que cuando vemos a nuestro alrededor a ojo descubierto, digamos. ¿Sí? Esto es cierto, pero es un tema de tiempo, ¿tá? Es un tema de que el avance tecnológico llegue hasta una resolución mucho mayor y ese problema se solucione. También uno de los reproches frecuentes es que las experiencias de realidad virtual son estrictamente individuales y es difícil interactuar con otras personas. Si bien la gente de Facebook ha enfocado muchos de sus esfuerzos en el tema de que se pueda interactuar, ¿sí? A través de diferentes mecanismos y de diferentes salas de reunión. La realidad virtual es una experiencia como estrictamente individual y es algo que se cuestiona de que limita hasta cierto punto la interacción entre las personas. Es verdad, ¿sí? Pero también es algo muy relativo, o sea, no es que todas las experiencias que tengamos que tener y que todas las actividades que tengamos que desarrollar necesariamente sean grupales. Entonces es algo que, si bien es cierto, no invalida los aportes que vamos a estar hablando a continuación. Otro mito, y este sí es un mito que para mucha gente aplica y está equivocado, es el tema de que es muy caro, ¿sí? Comprar un dispositivo de realidad virtual o hacer un desarrollo de realidad virtual es carísimo. Esto es completamente falso, ¿sí? O sea, dispositivos de realidad virtual tenemos de todos los precios. De hecho, lo que nosotros vamos a estar haciendo hoy en la segunda parte de esta reunión es hacer un desarrollo pensando en dispositivos de un precio muy bajo, que se pueden conseguir acá a nivel local en el orden de los 300, 400 pesos. Hay de menos también, ¿sí? Hay dispositivos más baratos que 300, 400 pesos, ¿sí? Pero también, obviamente, tenemos dispositivos que son mucho más caros, ¿sí? Y que tienen distintas ventajas y desventajas, ¿no? Porque ese es el problema. Todos estos dispositivos nosotros tenemos que elegir alguno, pero no hay uno que sea mejor que todos, ni uno que sea peor que todos. Dependiendo de lo que queramos hacer, puede ser mejor elegir uno u otro. Y el último punto es que es complicado, ¿sí? La última duda, ¿sí? Es que la realidad virtual es complicada de usar en la práctica. Y esto también es falso, ¿sí? Porque si bien en definitiva necesitamos elementos con algunas características específicas que vamos a comentar ahora un poco más adelante, ¿sí? Necesitamos, si vamos a trabajar con un lente del tipo que vamos a estar usando a continuación, necesitamos que los celulares que usemos tengan determinadas características específicas, que la mayoría los tienen, pero no todos, ¿tá? Hay muchos casos en donde usar y llevar adelante estas experiencias es mucho más sencillo de lo que en principio nos presentan, ¿sí? Entonces, esto también es una verdad a medias. Hay algunos dispositivos que pueden hacer que la experiencia sea complicada, ¿sí? Pero hay otros casos en donde esto no se cumple. Avanzando un poco, esta imagen refleja un poco la principal diferencia, y por eso yo les pido a ese 50% que respondió la encuesta que les mandamos, que dijo que no había probado ningún dispositivo de realidad virtual, ninguna experiencia de realidad virtual, que lo hagan, ¿sí? Porque un error en el que se cae con mucha frecuencia es el hecho de creer que, bueno, pero si lo miro con lentes o si lo miro en una pantalla, en realidad estoy mirando el mismo modelo, ¿qué diferencia me hace? Y es una diferencia muy importante, porque muchas veces surge la pregunta de, qué bueno estarían estos lentes para mirar una película de acción, una película de los Avengers, ¿no? O ese tipo de cosas. Y ahí lo que está pasando es que uno cae en un error de concepto, ¿no? Que es que cuando uno mira una pantalla,
por más que la pantalla sea enorme, y por más que tenga una excelente calidad, y por más que sea una película en 3 dimensiones, ¿sí? Uno está siempre fuera de la acción. O sea, uno está mirando lo que pasa a través de una ventana, ¿sí? Cuando uno utiliza un dispositivo de estos, independientemente de la calidad y de la resolución y de todas esas cosas que a los técnicos les gusta destacar, no, este es un poco mejor, este tiene más campo visual, este tiene menos, que es importante, ¿no? El tema del campo visual hace a la capacidad de inmersión, ¿sí? De todas maneras, ¿sí? Lo de estar metido adentro de lo que pasa, ¿sí? O sea, lo que es ser el centro de la acción, hace que toda la narrativa sea completamente diferente. O sea, no podemos mirar una película de los Avengers en realidad virtual, porque el tipo que hizo esa película no la pensó para que la persona sea el eje de la acción, ¿sí? Entonces, toda esta narración tiene que desarrollarse pensando en que la persona que está recorriendo esa experiencia, que está teniendo, está viendo ese metaverso, ahora la palabra metaverso está surgiendo para designar un montón de cuestiones que tienen que ver con esto de la realidad virtual. La narrativa es totalmente diferente, ¿sí? Y la posición en la que está el observador es totalmente diferente, y esa es la clave de la cuestión, más allá de cuál sea el dispositivo elegido, ¿sí? O sea, si pensamos en arquitectura, mirar un proyecto de arquitectura con un dispositivo de este tipo desde adentro del proyecto es totalmente diferente a mirar un proyecto de arquitectura en una pantalla, por más que lo estemos viendo una pantalla de cine gigantesca, ¿sí? Uno sigue estando afuera de la acción, y cuando tenemos estos lentes puestos lo estamos viendo desde adentro, ¿sí? Por eso lo de la visita de obra virtual. ¿Tá? Mirar un modelo 3D en una pantalla no es equivalente a hacer una visita de obra virtual, porque en una visita de obra real estamos adentro del proyecto, que es algo que con una pantalla no lo podemos hacer. ¿Sabes? Es la razón por la cual seguramente muchos de los presentes, y lo pueden comentar de repente si quieren, muchos de los presentes hayan jugado juegos de carreras de autos, ¿no? En los juegos de carreras de autos prácticamente nadie juega con la cámara que está dentro de la cabina del auto. ¿Por qué? Porque esa cámara que está dentro de la cabina del auto no funciona como cuando uno maneja en realidad. Cuando uno maneja en realidad, mira para los costados y tiene las ventanas del auto, ¿sí? Cuando uno maneja en esa cámara en primera persona del juego de autos, ¿sí? No puede mirar para los costados. Siempre está viendo a través de una ventana. Entonces, eso es lo que saca la sensación de estar realmente adentro de la experiencia, ¿sí? Y eso es algo que con este tipo de dispositivos termina siendo completamente diferente, o sea, la experiencia es completamente diferente, ¿sí? O sea que el punto importante es lo que tiene que ver con el cambio de punto de vista, con la inmersión. Sí, miro para el costado acá porque tengo unos apuntes que los tengo en otra pantalla, y por eso es que miro para ahí, ¿sí? Entonces, la realidad virtual y el BIM en realidad forman parte del mismo cambio, ¿sí? O sea, el cambio a nivel tecnológico que estamos experimentando ahora con la utilización de las herramientas que están relacionadas con la metodología BIM, ¿sí? Y este ejemplo de, ¿no?, el avioncito que cambia de dirección, esto podríamos decir que hace unos 7, 8, 9 años, una cosa así, era un avioncito cada muchos avioncitos el que se decidía a incorporar BIM, ¿no? A meterse dentro del mundo del BIM, ¿sí? Hoy en día hay un montón de avioncitos amarillos que están haciendo el cambio de dirección, ¿sí? Si pensamos en lo que tiene que ver con realidad virtual, pasa algo medio parecido a lo que estaba pasando hace 6, 7, 8, 9 años, ¿no? Que había solo algunos que se estaban moviendo para el BIM y ahora hay un montón, ¿tá? Con la realidad virtual, capaz que estamos en esta etapa más temprana, en donde solamente algunos están tomando este cambio de dirección, ¿tá? Pero lo que no hay que olvidarse es que como ahora siempre vamos a tener modelos tridimensionales, ¿sí? No como con las tecnologías previas, las tecnologías CAD que simulaban el proceso de dibujo y no el proceso de construcción, ¿tá? El movimiento a la realidad virtual va a ser algo mucho más natural, y este cambio de dirección va a involucrar a muchos más avioncitos que los que se están involucrando en este momento. Vamos a tener muchos más avioncitos amarillos que blancos. Entonces, los paquetes BIM más extendidos a nivel local tienen su propia herramienta
¿sí? Que permite incorporar la realidad virtual directamente a través de los productos de la misma marca, digamos, ¿sí? ArchiCAD de Graphisoft tiene a BIMX, que es una herramienta que quizá muchos de los que están acá conozcan, y es una herramienta excelente, ¿tá? Porque no solamente tiene realidad virtual asociada, sino que tiene un montón de herramientas de comunicación que son muy visuales, ¿sí? Y muy significativas para presentar un proyecto de arquitectura, no solamente a la gente que es del rubro, sino también a la gente que viene de afuera, que ese es el tema fundamental, comunicar un proyecto de arquitectura para la gente que no está acostumbrada a leer planos, a interpretar imágenes estáticas y ese tipo de cosas, ¿sí? Revit, de Autodesk, por su parte, tiene también una herramienta que se llama Live Design, ¿sí? Que permite una comunicación. En el tiempo reciente cambió esta herramienta un poco, ¿sí? Ahora el logo creo que tiene más colores y está un poco distinta, ¿sí? No son exactamente equivalentes BIMX y Live Design. Si a mí me preguntan cuál es la que más me convence de las dos, por un tema de flexibilidad y de completitud, me parece que BIMX está un escalón adelante de Live Design, independientemente de que las herramientas en sí, ArchiCAD y Revit, sean equivalentes. ¿Tá? Esta herramienta de comunicación BIMX me parece mucho más significativa que Live Design. Hoy no vamos a estar hablando de ellas, ¿tá? Hoy vamos a estar mostrando procesos que involucran otras herramientas, ¿sí? Pero está bueno que tengan estas herramientas en cuenta dependiendo de cuál sea el paquete en el que estén trabajando actualmente. Entonces, esas herramientas, y las que vamos a ver ahora a continuación también, cuando pensamos en cuestiones relacionadas con realidad virtual, ¿sí? La mayoría de las veces pensamos en algo más bien cosmético, ¿no? O sea, en como tener una linda representación, algo que sea atractivo, algo que sea llamativo, pero hay cosas que son mucho más significativas, más de fondo, ¿tá? Y más importantes. Por eso el tema de la visita de obra. Nosotros acá podemos simular la edificación, ¿tá? Podemos recorrerla y podemos, es uno de los objetivos que nos vamos a estar planteando hoy, ¿tá? Detectar interferencias y problemas, ¿tá? Y la detección de estos problemas es algo que nos va a permitir tener menos situaciones de estas cuando lleguemos a la obra, ¿tá? Que en definitiva es lo que pretendemos lograr, ¿sí? O sea, sacarle todo el jugo a ese modelo, ¿tá? Que llevamos adelante, que tiene mucho trabajo encima, que tiene muchos elementos modelados y en donde coordinar esa edificación termina siendo muy significativo, y comunicar esas incidencias que podamos llegar a encontrar es muy significativo también, ¿sí? En unos artículos que estuve viendo los últimos días, de hecho, hace poco salió un artículo del New York Times, ¿sí? En donde hablaba que Facebook seguía intentando, ¿no? O sea, lo del proceso que ahora hablábamos más temprano, el proceso de llevar la realidad virtual como algo completamente masivo, ¿no? Con ese mismo enfoque que para mí no está del todo acertado, ¿no? Que es el hecho de que todo se tiene que masificar, ¿no? O sea, todo es como que ahora lo que no se masifica no es sostenible en el tiempo, y a mí me parece que eso es un enfoque que está bastante, que es como bastante miope, ¿no? O sea, como que se pierde una parte del escenario total, ¿no? O sea, puede haber cosas que no sean absolutamente masivas y que de todas formas tengan un valor importante para determinadas áreas, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes ya sepan que este tipo de problemas, este tipo de interferencias, ¿sí? Las podemos manejar sin necesidad de usar realidad virtual, ¿tá? ¿Por qué entra en juego la realidad virtual en esto? Porque detectando interferencias en un modelo 3D y viéndolo a través de pantallas, ¿no? Que era lo que estábamos hablando, o a través de una lámina impresa, ¿no? O sea, de cualquier formato un poco más tradicional, ¿sí? Transmitir esa información a gente que forma parte del equipo, pero que no estrictamente es gente del rubro, puede ser bastante más complicado, ¿sí? Entonces, tener la posibilidad de estar adentro del proyecto y no solamente ver una capturita de imagen como esta que estamos viendo acá de un par de ejemplos con los que habíamos trabajado antes, ¿sí? Puede ser algo bastante significativo. De hecho, en otro artículo de la gente de BIMTrack, ¿sí? Que es también una herramienta que quizás algunos de los presentes conozcan, en estos últimos días había gente que había sido entrevistada de un par de estudios de arquitectura en donde hablaban justamente de que
más que nada por la pandemia, se habían puesto a experimentar con las herramientas de realidad virtual, ¿sí? Y se habían dado cuenta de que había forma de incorporarlas como algo permanente, o sea, que no era solamente un tema de usarlo durante la pandemia, sino que había alternativas para incorporarlo de forma permanente al flujo de trabajo en lo que tiene que ver con coordinación 3D, que no es solamente algo llamativo para llamar la atención, sino que puede resultar importante para eso. ¿Sí? Bueno, hablan de trabajar colaborativamente con dispositivos un poco más complicados de los que vamos a estar, para los que vamos a estar apuntando hoy mismo, ¿sí? De poder varias personas meterse dentro de una plataforma y estar todos viéndose entre sí y mirando hacia el mismo lugar, ¿no? Y señalando cuáles son los problemas. Incluso está la posibilidad de comparar un relevamiento en nube de puntos con un modelo generado a partir de herramientas BIM y encontrar posibles diferencias, ¿no? Y posibles problemas. Esto cuando el relevamiento es de un edificio patrimonial, por ejemplo, se hablaban de un ejemplo de la Universidad de Alberta, de Alberta en Canadá, ¿sí? En donde tuvieron que hacer un relevamiento complejo de 9 puntos, ¿sí? Y jugaba un rol muy importante el tema de poder hacer esa comparación, ¿sí? Viéndolo en primera persona. ¿Sí? Y este señor, yo después les voy a ir compartiendo los links, ¿sí? de los artículos estos que les estoy comentando. Este señor que se llama Reed Munro, de una empresa que se llama Clark Builders, ¿sí? Comentaba que el avance de la tecnología, así como hizo de acceso masivo, digamos, ¿no? Las computadoras gamer que nos permiten procesar la información de otra manera, los drones, las impresoras 3D, ¿no? O sea, el proceso para la realidad virtual se está atravesando un poco de la misma forma, ¿sí? Que los clientes ahora, mejor dicho, estaban empezando ellos a tener clientes que les pedían, ¿no? Que les demandaban, ¿sí? Poder hacer una revisión de diseño utilizando realidad virtual, ¿sí? Porque una vez, esto a nosotros nos pasó a nivel local con una empresa de ingeniería, ¿sí? Una vez que uno se da cuenta de las ventajas de trabajar de esta forma, después se da cuenta que realmente el valor que tiene para aportar es muy significativo. Y este es justamente el ejemplo del que les estaba hablando, ¿sí? El ejemplo que nosotros llevamos adelante acá con una empresa de ingeniería que se llama Proyectos Ingeniería, ¿sí? Que ellos tenían una planta industrial, ¿sí? Que querían revisar con el cliente, y como la tenían modelada, ¿sí? Querían hacer una validación de diseño con el cliente, o sea, el equipo de proyecto y el cliente, y estaba modelada usando herramientas de Autodesk, ¿sí? En este caso Revit y Plan 3D. Entonces, a través de esos lentes, que son unos lentes de los complicados, los que están viendo ahora en la imagen, ¿no? Los que se tienen que conectar a una PC y que se pueden conectar a una pantalla para ver cuál es el recorrido que está haciendo, en este caso, el muchacho que está llevando los lentes y los controles, ¿sí? Nosotros me acuerdo que instalamos todo para que pudieran ver el modelo en la mañana, no me acuerdo, un día de semana en la mañana, a las 7 y pico, 8 de la mañana, y la idea era que pasáramos al mediodía a retirar los equipos. Nosotros le dijimos que al mediodía no podíamos, pero que lo dejaran y que de todas maneras sobre la tarde, sobre la última hora de la tarde, 5 o 6 de la tarde pasábamos y los retirábamos, y cuando llegamos seguían revisando, o sea, se habían enganchado tanto con el potencial de la tecnología que se habían pasado el almuerzo y habían seguido adelante, ¿tá? Revisando y viendo cuáles eran no solamente las aplicaciones para este caso que tenían que resolver, sino las aplicaciones a futuro. ¿Sí? Habían encontrado más de 20 puntos de mejora antes de comenzar la construcción. ¿Sí? Y obviamente no solamente fue un éxito para ellos, sino que también fue un aporte muy significativo para el cliente. ¿Tá? Y esto no estamos hablando de la Universidad de Alberta en Canadá, ni estamos hablando de un ejemplo en otro lado, estamos hablando de Uruguay, acá en Punta Carretas es donde está esta empresa, ¿sí? O sea que no estamos, no es que tengamos que caminar hacia ese lugar, ¿sí? O sea, ya es algo que se puede hacer en este momento. Nosotros vamos a trabajar hoy, apuntamos a
trabajar con este dispositivo, ¿sí? Dispositivos similares a este que tenemos acá. Yo hay algunas cosas que las voy a ir mostrando en la pantalla directamente, en la cámara, ¿sí? Este dispositivo es un dispositivo similar a esos que ustedes están viendo en la imagen, ¿sí? Tienen el nombre genérico de Google Cardboard, capaz que el de cartón, ese que se ve sobre el lado izquierdo, ya muchos lo conocen, y capaz que algunos de los otros también. Tienen diferentes precios cada uno de estos, ¿sí? Todos estos son los más, entre comillas, básicos que tenemos, pero que nos permiten tener esa experiencia de trabajar directamente en primera persona, ¿sí? Y que de hecho esa es la parte significativa de esto que vamos a estar haciendo, ¿sí? Estos lentes, lógicamente, necesitan que nosotros insertemos el celular, o sea, ejecutemos la experiencia de realidad virtual dentro de nuestro celular, o de un celular que tengamos disponible, ¿sí? Y ese celular tiene que cumplir con determinados requisitos muy básicos, como el de tener un giroscopio, por ejemplo, para poder mirar en todas direcciones, ¿sí? Y algunos detalles más relacionados con el hardware, que hoy en día la enorme mayoría de los teléfonos que están disponibles por ahí permiten, ¿sí? Incluso hay aplicaciones que se ejecutan directamente en un navegador web, o incluso a través de YouTube se pueden hacer recorridos de realidad virtual, ¿sí? Recorridos que son en formato 360 y que se pueden ver con estos lentes para experimentarlos de esta manera. También se pueden ejecutar, yo les voy a pasar un link en este caso, pero se pueden ejecutar escaneando un código QR, y eso facilita bastante también la ejecución de todas estas experiencias. Estas son las herramientas que vamos a usar ahora en la segunda. Vengo bastante bien de tiempo, pensé que estaba más atrasado, pero vengo bastante bien. Son las herramientas que vamos a usar en la segunda etapa, que arranca inmediatamente, ahora a continuación, ¿sí? Con las cuales vamos a generar nuestra experiencia de realidad virtual, que yo después les voy a compartir, ¿sí? Les voy a estar contando un poco cómo es el proceso, ¿tá? Y, lógicamente, la idea no es que ustedes lo vayan haciendo en paralelo, pues sería imposible, ¿tá? Pero, lógicamente, sí, lo que pueden hacer es, cuando terminemos de mostrar todo esto, hacer preguntas sobre el proceso este que vamos a estar tomando. Vamos a partir de un modelo de ArchiCAD, ¿sí? Un modelo que de hecho es uno de los samples que tiene ArchiCAD como ejemplo para que los usuarios puedan experimentar, ¿sí? Ese modelo de ArchiCAD lo vamos a meter dentro de Twinmotion, que probablemente sea una herramienta que también muchos conozcan, ¿tá? Twinmotion es a nosotros junto con Fernando nos parece que es la herramienta, ¿no? O sea, la herramienta más práctica y más recomendable de varias que hay, que permiten no solamente tener renders en tiempo real, sino que también permiten hacer renders estáticos en el formato tradicional, digamos, y permite hacer animaciones, permite insertar vegetación y crear terrenos de una forma muy intuitiva. Así es una herramienta de visualización que es excelente, ¿sí? Que obviamente les recomendamos que la prueben si es que todavía no lo han hecho. Dentro de Twinmotion lo que nosotros vamos a hacer es hacer una serie de capturas de 360 grados, ¿tá? Para crear nuestra experiencia interactiva de realidad virtual con otra herramienta que se ejecuta a través de un navegador web que se llama Kula, que es la que estamos viendo en el tercer icono, ¿sí? Que nos permite justamente hacer recorridos interactivos de realidad virtual. Esa experiencia se puede ver, como yo se las voy a estar mostrando, dentro de un navegador web, ¿sí? Se puede recorrer dentro de ese navegador web, pero además de eso, sin hacer ninguna conversión de ningún tipo, directamente desde la página web de Kula, ¿sí? Se puede ejecutar como experiencia de realidad virtual dentro de un dispositivo Cardboard, como estos que estábamos viendo en las diapositivas anteriores, ¿sí? Así que ahora lo que vamos a hacer es pasar a ArchiCAD para ver un poco el modelo y ver cómo es el proceso este de transición entre estas tres plataformas, ¿sí? Bueno, este es el modelo, ¿sí? Con el que vamos a trabajar. Es un modelo, como les comentaba, que es uno de los modelos de muestra que está en la página de Graphisoft, en la página de la gente de ArchiCAD, ¿sí? Gracias Miguel Castro, que creo que anda por ahí, el representante de Graphisoft en Uruguay, que nos facilitó el acceso a estos modelos para poder usarlos como ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos hacer con este modelo? Y que acá se me va a complicar un poco con la barra esta de acá arriba, a ver si la puedo mover. Ahí la puedo mover un poco. Yo sé que ustedes no ven esta barra,
¿tá? Pero es la barra con la que comparte pantalla Zoom, que es bastante incómoda, ¿sí? Incómoda para los que estamos haciendo toda la narración, ¿sí? Este modelo es un modelo que no solamente tiene la parte de arquitectura, ¿tá? Que obviamente es importante, ¿tá? Sino que, bueno, van a ver que está el equipamiento, que el equipamiento, de hecho, a nosotros, para lo que queremos ver a continuación, no nos interesa demasiado, ¿tá? Pero además tiene la parte de instalaciones, que es donde queremos un poco hacer el foco hoy, ¿no? Acá ven toda una instalación de ductos, ¿sí? de acondicionamiento, ¿sí? Y otras cuestiones asociadas, ¿tá? Y también podemos ver elementos de instalación eléctrica. De hecho, la eléctrica están solo las luminarias. Las instalaciones que están presentes son la sanitaria y de acondicionamiento de aire, ¿sí? Este modelo, con toda esa información, nosotros nos lo podemos llevar muy fácilmente a Twinmotion, ¿tá? Siempre y cuando tengamos instalado el plugin asociado a Twinmotion, ¿sí? Yo les voy a ir pasando acá, que me parece que puede ser importante también. Vamos a volver un momento acá. Les voy a ir pasando, por un lado, la página con la que pueden solicitar versiones educativas de ArchiCAD. A ver si puedo abrir el chat y que no se arme mucho entrevero. Bueno, ahí Miguel, gracias Miguel que le compartiste el link para descargar Twinmotion, ¿sí? Que era justamente uno de los que yo le quería compartir, ¿sí? Ese otro que les estoy pasando es el link desde donde ustedes pueden descargar la versión educativa para uso no comercial de ArchiCAD, si aplican obviamente, ¿no? O sea, para esa versión. Este es el link que les mandó Miguel, ¿sí? En el que pueden registrarse y descargar Twinmotion. También es importante el link de los plugins de Twinmotion. Esto cambió muy recientemente, se los mando acá en el chat. Esto cambió muy recientemente. Si se fijan acá, ahora estos plugins, acá les dice, se actualizó el 19 de agosto, hace muy poquito tiempo, ¿sí? Porque hasta esa fecha no podíamos exportar desde Revit 2022 ni desde ArchiCAD 25, que lo tenemos acá, ¿sí? a Twinmotion, ¿sí? No habían actualizado todavía el funcionamiento del plugin. Ahora eso sí está actualizado y no va a ser exactamente igual a lo que yo les voy a estar mostrando acá. Está por ahora, creo que con esos links tenemos suficiente, después capaz que les paso alguno más. No va a ser exactamente igual a lo que yo les estoy mostrando acá, porque esto lo hice antes del 19 de agosto, ¿sí? Y estaba trabajando con el plugin anterior, que era para Twinmotion 2020, ¿sí? Para exportar nuestro modelo desde Twinmotion desde ArchiCAD a Twinmotion, tenemos que tener primero que nada los dos programas abiertos. ¿Tá? De hecho, yo no lo voy a exportar porque ya tengo el modelo, o sea, ya ese paso lo di porque lleva unos segundos, ¿no? O sea, tiene un cierto proceso. ¿Tá? Yo acá ya tengo el modelo pronto, pero para que el modelo que tengo en ArchiCAD me aparezca acá exactamente como lo estamos viendo en este archivo, lo que tenemos que hacer es ir a Twinmotion, a este menú de Twinmotion, y ejecutar este Direct Link, ¿sí? Que básicamente lo que hace es traducir el modelo y mandar el modelo, con las eventuales modificaciones que hayamos hecho, directamente a Twinmotion con los materiales y con todas las definiciones, incluso con la información BIM, si correspondiera, que está presente dentro del modelo de ArchiCAD. ¿Tá? Ahora, un punto muy importante antes de hacer ese vínculo, ese Direct Link que les estaba mostrando recién, es que en este cuadrito de ajustes hay algunos parámetros que no es que necesariamente haya que usarlos de esta manera, ¿tá? Pero la configuración por defecto que viene dentro del plugin de Twinmotion para ArchiCAD, dentro del plugin de Twinmotion para ArchiCAD, para Revit o para todos los demás, la configuración por defecto no es, por lo menos, recomendable para la totalidad de los casos, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá nosotros podemos combinar a los objetos por material para después sustituir con facilidad los materiales, ¿tá? Pero después, si eso lo hacemos de esa manera, se nos complica para seleccionarlos dentro de Twinmotion y hacer algunas modificaciones que puedan resultar importantes, ¿sí? Entonces, yo recomiendo que esta configuración la usen sin fusión para que los objetos dentro de ArchiCAD sean los mismos
que dentro de Twinmotion, que estas sustituciones no las activen, porque esto puede complicar bastante el flujo de información y hacer muy lenta la actualización, ¿sí? Y que yo acá en principio le dije que optimizara la geometría para que el modelo no fuera excesivamente pesado. Si tenemos objetos de geometría muy compleja en ArchiCAD, al mandar la geometría a ser optimizada en Twinmotion, puede pasar que esos objetos se rompan un poco y la geometría no sea completamente respetada. No era el caso en este modelo, ¿tá? Pero en otro modelo podría llegar a ser. ¿Sí? Algo parecido con el tema de fijar la textura, que esto está mal traducido, en realidad es fix, que quiere decir arreglar, como solucionar la proyección de la textura. ¿Sí? Esto normalmente conviene sí dejarlo activado para que Twinmotion interprete bien los mapas de coordenadas que ArchiCAD genera automáticamente. ¿Sí? Entonces, si bien hay que hacer un par de cambios en la configuración, una vez que los hacemos esto queda pronto, ¿sí? No hay que volverlo a tocar, digamos. ¿Sí? Y podemos ahí sí, usando Direct Link, decirle que Twinmotion procese el modelo, y ahí vamos a estar viendo esto que nosotros estamos viendo acá, ¿no? O sea, acá está el modelo, en el cual nos podemos poner a trabajar, ¿sí? Una de las cuestiones más interesantes que tiene, a ver, esto también lo voy a tener que correr, vamos a poner esto así, y así, ahí va. Una de las cuestiones más interesantes que tiene Twinmotion justamente es la posibilidad de movernos como si fuera en un juego de primera persona, ¿sí? Dentro del espacio este, no solamente orbitar, sino también desplazarnos con mucha facilidad, ¿sí? Capaz que esto a ustedes no les está actualizando demasiado rápido por el tema de la transmisión en vivo, pero esto es, con una tarjeta de video suficientemente potente, es extremadamente rápido y eficiente. Entonces acá nos podemos meter adentro del modelo y recorrer todos los elementos, ¿no? Los elementos de equipamiento. Esto no tiene nada más que el modelo, ¿no? O sea, de iluminación no tiene nada tocado, lo que estamos viendo es la iluminación por defecto de Twinmotion, y acá estoy yendo a una velocidad de movimiento muy grande, por eso es que avanzo tan rápido. Eso se puede manejar desde acá, ¿sí? Acá vamos un poquito más despacio. En el interior, movernos, puede estar bueno hacerlo más despacio. A nosotros no nos interesa meternos con el proyecto, si bien es inevitable cuando uno se mete con Twinmotion nombrar un poco la facilidad a la hora de empezar a trabajar con materiales o con luces, por ejemplo, ¿no? En donde acá, yo qué sé, quiero que estos muros sean de ladrillo, no va mucho con el edificio, pero tengo bibliotecas de materiales que vienen predefinidas en donde puedo elegir entre diferentes tipos de ladrillo que ya vienen armados y rápidamente puedo previsualizar cómo es que va a estar quedando esto. ¿Sí? De hecho, ahí sustituí todos los elementos a la vez, pero acá le puedo decir que me asigne solamente a un objeto en particular, ese material de ladrillo, y le puedo asignar otra terminación diferente, yo que sé, una terminación de hormigón, de paneles de hormigón o de algo similar a este otro muro, y a este de acá. ¿Sí? Y es muy fácil, muy directo, ¿sí? Ponerse a trabajar tanto con los materiales como con las fuentes de luz, ¿tá? O sea que se manejan desde el panel lateral, este que tenemos acá, y podemos fácilmente ubicar luces dentro de nuestro proyecto, posicionarlas, cambiarles la intensidad, ¿sí? Y nada, ponerlas a trabajar, ¿tá? Si bien Twinmotion no es la única herramienta que nos permite trabajar fácilmente con estas cosas, está Enscape, está Lumion, ¿no? Hay otras. A nosotros la verdad nos gusta bastante recomendar esta porque realmente es muy potente. Con esto de los materiales, yo ya tengo un proyecto en el que estuve trabajando, ¿tá? Porque acá no me interesa la parte visual estrictamente, no me interesa asignar materiales, poner lámparas y demás, ¿tá? Sino que lo que me interesa, y ya voy a ir abriendo el otro archivo, no voy a guardar el actual. Lo que me interesa es mostrarles esto de poder hacer una visita de obra virtual. ¿Tá? Una vez que nosotros tenemos nuestro modelo BIM completo, con toda la información, como este que estamos viendo acá, ¿sí? Lo que yo hice en este modelo fue asignarle materiales transparentes a los cielorrasos y a los muros, por ejemplo, para poder empezar a ver las instalaciones, ¿sí? Como ustedes las están viendo ahí.
¿tá? Las instalaciones de acondicionamiento de aire, las instalaciones... Vieron que en cuanto a instalaciones eléctricas, este modelo no tiene solo las luminarias, ¿tá? Pero sí están las instalaciones sanitarias, por ejemplo, que las podemos ver acá, ¿sí? Y obviamente el hecho de poder recorrer este modelo así en primera persona puede ser algo muy práctico, de hecho hay estudios que lo usan, ¿no? Una vez que asignan de repente materiales y le dan el aspecto visual y el aspecto que pretendan que la experiencia tenga, recorrer estos modelos, ¿sí? Es algo que puede ser muy significativo a la hora de mostrarle el proyecto al cliente, ¿no? Acuérdense, eso es algo que muchas veces los arquitectos nos olvidamos y perdemos de vista, que el cliente no entiende planos. Si no es del rubro, no entiende planos, ¿tá? Por más que a uno le pueda dar esa sensación, el cliente no entiende planos y a veces hasta con imagen. O sea, no es que no entienda planos porque sea tonto, es que no entiende planos porque no está acostumbrado a trabajar con esa codificación de la información, ¿sí? Eso es algo que, como nosotros muchas veces hablamos entre nosotros, perdemos de vista, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estuve haciendo a partir de este modelo? Que es lo que quiero que vean, que es muy práctico de hacer, porque una cosa es ponernos a recorrer y empezar a detectar interferencias a medida que nos vamos metiendo dentro de los espacios, ¿no? Pero claro, mandarle esta información al cliente hay que ver de qué manera se la mandamos, porque le podemos mandar un ejecutable para que el tipo recorra, pero si el tipo no es muy del entorno de los juegos, capaz que se le complica un poco recorrer el modelo, o capaz que lo tienen que hacer en conjunto con él, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas de presentar esta información, ¿tá? Una de ellas es a través de capturas de 360 grados, ¿sí? Para que la persona pueda recorrer en diferentes puntos nuestro modelo, ¿tá? Por ejemplo, acá esto está pintado de rojo porque tiene unos problemas de interferencia, ¿no? O sea, la barra esta, las barras estas de agarrarse, ¿no? En este baño en particular, se choca con uno de los caños, ¿sí? Ahí estamos viendo que está esa interferencia ahí, ¿tá? Al mismo tiempo, este caño no está dibujado en la extensión que debería estar. Esto es medio mentira en realidad, porque acá hay un elemento que está oculto, ¿tá? Que es el que representa al inodoro en la parte de instalaciones, ¿tá? Pero este caño, digamos, no está completo, y eso también hay que marcarlo de alguna manera, ¿sí? Además de eso, este inodoro, si nos fijamos acá, está corrido del lugar, ¿sí? Todas estas interferencias, sin un modelo tridimensional y sin un modelo BIM, son bastante difíciles de encontrar, y algunas de estas, por el tema de estar dentro de la acción, pueden ser hasta difíciles de encontrar por más que tengamos un modelo 3D si no lo vemos en realidad virtual. Eso fue lo que entendió la gente de esta empresa de ingeniería que yo les contaba. El hecho de verlo en realidad virtual hace que el resultado sea distinto al hecho de verlo en 3 dimensiones. Y eso hay mucha gente que sabe del tema, ¿no? O sea, gente que realmente sabe de lo que está hablando y que no tiene la dimensión, que no entiende que no es lo mismo un modelo 3D que un modelo 3D visto en realidad virtual, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer desde aquí, desde Twinmotion? También de forma muy sencilla, nos podemos parar en un punto y exportar una imagen en 360 grados, un panorama, como lo llama acá, ¿sí? Estas imágenes que ustedes están viendo acá, ¿sí? Se crean, mejor dicho, el punto de vista se crea una vez que nosotros nos ponemos en un lugar. Vamos a ponernos, por ejemplo, acá afuera para que no sea igual a los anteriores, ¿sí? Nos podemos poner incluso a la altura de una persona, ¿sí? Si miramos acá, acá ya no nos podemos mover en el aire, y lo que hacemos es mover como si estuviéramos caminando en un plano. O sea, por más que yo mire para arriba, el avance siempre es como si estuviera caminando, ¿sí? Es un recorrido en primera persona, ¿tá? Entonces yo puedo ponerme acá y decirle al programa que quiero crear un panorama al que le puedo poner un nombre, ¿sí? Es esta imagen que queda guardadita acá. Y después ese panorama lo puedo convertir en imagen exportándolo desde acá, ¿sí? Con estas opciones que aparecen acá. En general un panorama conviene por lo menos exportarlo a una resolución de 4K, ¿sí? Que tiene suficiente calidad como para que se vea razonablemente bien, incluso usando lentes de realidad virtual, ¿sí? Una vez que está pronta esa configuración, y acá se indican cuáles son los panoramas que se quieren exportar, se inicia la exportación,
Y tenemos las imágenes generadas, que yo creo que, ahí va, las había dejado en esta carpeta prontas, ¿sí? Este es el resultado de las capturas, ¿tá? Acá tenemos la captura del interior del baño, ¿sí? Con esas interferencias para ver. Acá tenemos otras capturas que yo les voy a mostrar ahora compuestas en un recorrido, y les voy a pasar el link de eso también para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Y al final del recorrido vamos a encontrar otra interferencia que ahora, cuando lo estemos mirando en el resultado final, digamos, lo vamos a mostrar un poco mejor. Estas imágenes, como ustedes ven, están capturadas en proyección X rectangular, ¿sí? O sea que es una imagen plana, pero que captura todo el entorno desplegado, como si fuera un planisferio, ¿sí? Y estas imágenes yo las puedo subir a a esta página, que acá también es donde se tienen que hacer un usuario para trabajar, ¿sí? Les voy a pasar acá el link a esta página, por si después quieren meterse. ¿Sí? Y acá yo me creé un nuevo recorrido, ¿tá? Con esas 4 imágenes. ¿Sí? Es una conferencia de un experto en construcción. Subimos esas 4 imágenes, ¿sí? Y generamos un recorrido a partir de esas 4 imágenes, que es donde yo me voy a estar metiendo ahora acá. ¿Sí? Este es el recorrido. Les voy a compartir el link al recorrido y también les voy a contar, ¿sí? De hecho, es este link, ahí va. Les voy a compartir el link al recorrido acá en el chat. Y les voy a comentar una diferencia de lo que vamos a estar viendo acá. ¿Sí? Venga, acá yo estoy metido acá al interior, ¿sí? Del baño. Pero además yo me puedo mover, y esto de hecho lo podemos maximizar. ¿Sí? Vamos a pedirle que lo maximice. ¿Sí? Yo estoy acá adentro y puedo ver dónde están los problemas, ¿no? Por más que estén pintados de rojo, incluso hay una parte de la configuración en donde podemos hacer zoom. ¿Sí? Acá la imagen está con un poco de baja resolución para que se actualice rápidamente. Yo acá el tour está hecho con un poco menos de resolución de la que les mostraba antes, ¿tá? Pero acá se detectan claramente cuáles son los problemas y cuáles son los aciertos, ¿no? O sea, podemos ver por dónde están pasando los recorridos, incluso los asesores podrían opinar sobre esto mismo, ¿no? Bueno, no, esto habría que correrlo en alguna dirección, o habría que agregar la boca, poner la boca esta de ventilación en otro lugar, ¿sí? Bueno, el papel higiénico no lo vamos a cambiar de lugar, pero hay un montón de elementos que se pueden mejorar partiendo de este tipo de visualización. Esto lo estamos viendo en un navegador web, ¿sí? O sea, no lo estamos viendo con los lentes, que sería ese link que yo les mandé. Si se meten dentro de la aplicación esta, que es la aplicación web de Kula, lo van a poder mirar con lentes si es que los tienen. Además, dentro de la experiencia yo puedo moverme, ¿sí? Este hotspot que tenemos acá me permite salir del baño, ¿sí? Sin tener que ir a Twinmotion ni nada. O sea, esto se lo mandamos a cualquier persona que tenga un navegador web disponible y lo puede recorrer, ¿sí? Acá salió a la entrada del baño y acá tiene la posibilidad de volver a entrar al baño o de salir hacia el corredor, ¿sí? Desde el corredor no le dimos la chance de ir para allá, pero esto todo es configurable desde la aplicación esta que yo les estaba mostrando recién. Sí tenemos la posibilidad de irnos hacia la sala esta, que no sé, una sala que tiene como una kitchenette y demás. ¿Sí? Y acá vemos otro detalle, otra interferencia, ¿sí? Que es que este ducto que baja, si no me equivoco, esto es una instalación sanitaria, creo, ¿sí? Interfiere con una viga, ¿sí? Esta es una viga estructural metálica, ¿sí? Y este ducto se choca con esa viga, ¿sí? Entonces, el hecho de poder ir recorriendo y poder identificar este tipo de situaciones es lo que puede ser un diferencial muy, muy significativo para muchos proyectos y en muchas situaciones, ¿sí? Y esto además de poder compartir la información sin necesidad de
tener aplicaciones específicas, ¿no? Y de poder recorrer de forma intuitiva. Yo acá lo que no hice, y eso no estuvo bien, es que no volví a poner más hotspots para poder volver sobre los pasos que habíamos dado, ¿tá? Pero eso se puede cambiar, se puede manejar también fácilmente desde la navegación general, esta que está acá, y después volver a maximizar, ¿sí? Entonces, generar este tipo de aplicación, este tipo de recorrido interactivo, ¿sí? Es algo que está mucho más cerca de lo que la mayoría de la gente asume que está, ¿sí? Y esto puede ser muy significativo, ¿tá? A la hora de comunicar, ¿no? Que en definitiva, justamente la realidad virtual lo que pretende es comunicar el proyecto de la manera más elocuente e inmersiva posible, ¿sí? Para redondear un poco esto, porque yo no puedo mostrarles la realidad virtual a través de la pantalla, ¿sí? Pero para redondear un poco esto, lo que sí me gustaría mostrarles, si puedo hacerlo desde mi teléfono, ¿sí? Es cómo funciona. Ahí está. Acá estamos ya metidos dentro de... Ay, acá se verá esto, este es el momento de la verdad. Acá estamos metidos dentro de esa misma aplicación, y si se llega a ver ahí, ustedes lo van a poder ver también, van a ver que ahí aparece un icono que tiene unos lentes de realidad virtual. ¿Sí? Bueno, con esos lentes, presionando en ese icono, ¿sí? Lo que va a suceder es que la pantalla se va a poder dividir, se divide en dos, ¿tá? Para poder insertar, ahí va, ahí creo que lo vamos a poder ver, aunque sea con un poquito de reflejo, ¿no? Esa vista dividida es la que nos permite insertar nuestro dispositivo dentro de los lentes de realidad virtual y verlo en primera persona, ¿no? O sea, verlo desde el interior mismo del proyecto, ¿sí? O sea que ese, en definitiva, es el final de todo este recorrido, ¿no? Que les estábamos proponiendo en esta charla de hoy.